Mm, Saludos cordiales, mi nombre es Luis Quiñones Rodríguez, soy de la ciudad de Santo Domingo, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, presencial y a distancia. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho. Antes de comenzar con esta exposición, tengo que dar claro que esta es una actividad informativa. Voy a proceder a compartir pantalla para comenzar con la exposición. Bueno, proyecto de vinculación. Garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la información de la sociedad. Este es el tema que nos tocó a nosotros. Los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Esta es como una pequeña introducción. La privacidad es uno de los temas más debatidos desde que surgió el boom de la tecnología e hicieron un ordenador clave y que se adaptara a la vida cotidiana de las personas. Pero la nueva realidad digital está obligando a los gobiernos a impulsar políticas efectivas que protejan los datos personales de las personas, para así no tener que otras personas tengan acceso a nuestra vida personal y privada. El acceso al Internet ha aumentado espontáneamente en los últimos años. Dice que en el 2019, desde el 2019 hasta el 2022, obtuvimos un alcance de 4.388 millones de usuarios que se conectaron a la red. Como los podemos ver, las redes sociales han crecido a pasos gigantescos y es muy difícil controlar. Por eso se crea la ley del Código Civil ecuatoriano, tal como lo dice en el artículo 2214. El que ha cometido un delito o cuasi delito, que ha inferido daño a otros, está obligado a indemnizar a la persona perjudicada, aparte de la pena que le imponga el COIP en nuestro Ecuador. La protección de datos personales en las computadoras. Con el avance de la tecnología, han creado muchas problemáticas jurídicas, en el caso particular de la nube de la computadora. Por ejemplo, en temas de propiedad intercultural, aspectos penales sobre el derecho de consumir violencias o los debates de los diferentes conflictos que se generan. Ok. El registro oficial en el número 459 de la República del Ecuador, tal como lo explica el artículo 2, en el ámbito de aplicación material, la presentación de ley se aplicará el tratamiento de datos personales comprometidos a cualquier tipo de personas, autorizadas o no autorizadas. En la ley orgánica del 3 del 2018, del 5 de diciembre, de protección de los datos personales y garantías digitales. Así como tal lo dice, en el Ecuador las garantías de los datos personales es muy importante, pero tenemos que saber siempre y cuando tener conocimiento de cómo usar las redes sociales. Aunque hay muchas leyes que protegen los datos personales de nosotros, pero esas son muy pocas, pero tenemos que darnos cuenta cómo utilizamos las redes sociales para así no perjudicar a otras personas y salir perjudicados nosotros mismos. La protección de datos personales en la relación de empresa-cliente, particularmente en lo que concierne la actualización del Estado. Se prescribe que en el artículo del Código Orgánico de Administración de Datos Personales, como lo podemos ver, las empresas cuando proceden a contratar o nosotros procedimos a buscar un empleo y nos contratan, estamos dando todos los datos personales de nosotros. Se va el número de cédula, de dónde venimos, de quiénes somos. Y entonces, por eso está esta ley que garantiza que las empresas no deben divulgar esa información que nosotros les brindamos cuando ellos los contratan. La violencia de género digital. Así como las redes sociales también son muy necesarias, también son muy dependientes de las personas que proceden a hacer daños a otras.
Y en eso está el ciberviolencia, el acoso sexual, pero en estos conceptos, los que más sufren son los jóvenes, los niños y los adolescentes. En prioridad, las mujeres. Un análisis de proyección de la ley para la privacidad de los datos personales. Dice que se prohíbe divulgar fotos o cualquier otro dato que sea posible identificar a los involucrados en las políticas o cuando uno procede a hacer otras leyes. En la Carta de los Derechos Digitales, los trabajadores del Grupo Socialista es un análisis de ingreso ante su renovación de interés. La Carta de los Derechos Digitales para los trabajadores del Grupo Socialista, Congreso, un análisis crítico ante su renovación. Los trabajadores y empleados públicos tendrán el derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición en la empresa. O sea que como las empresas, como Claro, como Movistar, cuando uno ingresa a trabajar en las diferentes áreas, nosotros tenemos acceso a las páginas web y a muchos datos personales de los diferentes trabajadores de las diferentes empresas que nosotros trabajamos. Y esto de aquí nos dice que protege que nosotros no pongamos divulgar algo que sin intención o con mala intención podemos causar daño a otras personas. La problemática en la regulación jurídica de la violencia cibernéticas en las redes sociales en el Ecuador. El ciberacoso ha causado muchos conflictos en estos tiempos, ya que los niños a partir de los 12 años en adelante ya tienen acceso al Internet, a una red social. Ya en estos tiempos, ya un niño de 12 años en adelante ya tiene su teléfono móvil. Pero, ¿por qué causamos eso? Porque los padres en estos tiempos no le dedicamos un poquito más a nuestros hijos. Tenemos que buscar la forma de comunicarlos con ellos y tener un poquito más de control para así no provocarle daños a ellos a largo plazo. En la actualidad, telemática, intimidad, delito personal y difunción. La persona que sin cortar en el conocimiento, autorización legal, acceda, examine, extenga, grave, difunda o publique datos personales, tal como es los audios de voz, videos o fotos que no deberían ser publicadas. La vulneración del derecho a la intimidad personal y ciertos casos familiares en la actualidad, la tecnología son muy utilizadas ahora para poder divulgar una foto. Sabemos en dónde vamos, quiénes somos y en dónde estamos, por medio de la tecnología. Por estos casos, nosotros podemos difundir fotos. Lo más utilizado en estos tiempos es el Instagram, el Facebook, el Twitter, mensajes, llamadas, mensajes de texto, y etcétera. Muchas redes sociales que podemos utilizar, pero las más nombradas y utilizadas en estos tiempos son las que están viendo aquí en pantalla. Me llamó mucho la atención a mí también la violencia a la intimidad, divulgación pública en las historias clínicas de los pacientes. Tal como dice, las historias clínicas son documentos muy importantes, puesto que contienen toda la información de registro que registran los médicos en el estado de la salud o enfermeras. Dice que el Código Integral Penal establece una figura penal conocida como la violación a la intimidad, la cual se produce en uso del discriminatorio de la información reservada o privada que los médicos o las enfermeras, cuando nosotros somos atendidos, nos llenan. Entonces el Código Civil tiene una pena para la divulgación de esos datos personales para las personas. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, garantía de los derechos digitales. El derecho a la protección de datos personales es un derecho finalmente de todas las personas. Se produce en la potestad de control y del control para así generar respeto a las libertades públicas. Con estas conclusiones, quiero dar a conocer que con las presentes investigaciones nos podemos dar cuenta que hoy en día los menores de edad
ya usan Internet. Y 7 de cada 10 niños tienen un teléfono móvil. Las redes sociales son consideradas como un instrumento de pretexto familiar al ser humano, así para poder acceder y conocer a muchas telemáticas. La tecnología de las redes sociales, comunicaciones y detalles, tal como le explica el código con las conclusiones que acabo de decir. La bibliografía, y espero que les haya gustado y muchísimas gracias.